Hemos venido haciendo un balance de la situación económica del 2012, hemos profundizado bastante en la situación fiscal y dejamos planteada la pregunta, Rigoberto, de si tú ves la posibilidad de una recesión para este año 2013 o cómo ves tú las posibilidades de un crecimiento positivo si no fuera esa tu visión para el 2013. Sí, antes de eso, Luis, gracias. Me gustaría un poquito como que subrayar la importancia realmente de volver a tocar el tema fiscal con un concepto más amplio de país. Quizás, y justamente creo yo que podría ser de que siendo el 2013 un año preelectoral, podrían asumirse compromisos por los distintos candidatos, realmente en poder trabajar en una reforma fiscal integral, digamos. ¿Sí? Entonces se puedan ver todo lo que siempre hemos hablado de lo que es una agenda fiscal, y creo que sería una manera de verdaderamente ayudarle al país, ¿verdad? Creo que es un punto muy débil, muy vulnerable que tenemos en nuestro país. Con respecto a cómo veo el 2013, mira, fíjate que yo, sin pecar de optimista, debo decirte que la economía salvadoreña, aunque pequeña y con todas estas dificultades que hemos señalado en los minutos atrás, es una economía que sigue dependiendo mucho del sector externo. Sigue dependiendo mucho del sector externo. Incluso yo recuerdo que cuando estábamos en la crisis del año 2008-2009, muchísimos de nosotros hicimos ejercicios numéricos sobre cómo una disminución de un punto en la tasa de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, que tanto nos arrastraba a nosotros. Y creo que se pegó bastante en esas aproximaciones, ¿verdad? Creo que la economía de los Estados Unidos, me parece que hasta ahorita, excepto por el tema del fiscal cliff, del precipicio fiscal, excepto por eso, se ha logrado mantener bastante liberada del contagio de la crisis financiera europea, ¿verdad? Entonces, y yo creo que también el hecho de que haya una nueva administración, nuevo periodo para el presidente Obama, la economía está despuntando bastante bien hasta hoy. Yo diría que si hay así como habíamos hecho cálculos de puntos para abajo, yo creo que los puntos estables o los medios puntos para arriba en la economía de los Estados Unidos van a ser bastante importantes para mantener quizás la idea de que la economía salvadoreña, por esa vinculación estrecha que se tiene con los Estados Unidos por la vía de las remesas, por la vía de los flujos financieros, por la vía de la cooperación financiera, la posibilidad de un Infomilenio 2, etcétera, yo realmente creería de que vamos a seguir, en mi opinión, bajo el rumbo de bajas tasas de crecimiento, pero positivas. Positivas, pero todavía insuficientes para darle un verdadero impulso, de verdad, no solamente a la economía, sino que de verdad lograr mejoras importantes en el empleo, que es muy importante para el país. Creo que nos hemos descuidado en reducir los niveles de pobreza en el país. Creo que también deberíamos de apuntarle a eso y recordar un poquito cuál es la posición que tiene El Salvador en el ranking del índice de desarrollo humano. Creo que habría que ir pensando en eso y no contagiarnos ni ponernos muy alegres, sobre todo ya los candidatos a la presidencia, de comprometer y hablar de cosas que posiblemente la economía del país y las finanzas del país no lo van a poder sostener. De ahí la importancia que haya una visión como que pactada, medio pactada a nivel de país en ese tema fiscal, y luego recordar esto, ¿verdad?, de que tenemos que también tratar de reducir los niveles de pobreza si queremos fortalecer un poquito el mercado interno, ¿verdad? ¿Tú crees entonces que la visión del gobierno de un 2.3% de crecimiento para el 2013 se podría? No, Luis, no, yo no comparto eso, y siempre he dicho, creo que es un cálculo con bastantes elementos de ilusión, ¿verdad? Yo creo que vamos a estar por encima del 1, pero bastante por debajo del 2. Ok. Y Mario, ¿tú cómo ves 2013? Sí, igual, ¿no? Ese 2.3 sumamente optimista, ni por cerca. No, yo creo que va a ser un año parecido a este,
a lo mejor un poco menos, un poco más, pero por ahí cerca del 1%. Como decía Rigoberto, la parte internacional va a jugar un papel importante. Se podría tener una ligera mejora, ojalá, pues en la economía estadounidense, aunque las proyecciones a nivel internacional son de que el crecimiento de la economía mundial, de las regiones, va a crecer, pero todavía el crecimiento va a ser débil a nivel de la economía mundial, pero sí las proyecciones son a una mejora, ¿verdad? Entonces, eso puede ayudar un poco por el lado de las exportaciones, por el lado de las inversiones, de repente, pero sí, yo veo un crecimiento ahí alrededor del 1%, y todos quisiéramos algo más, ¿verdad? Pero lo veo bien complicado por el tema de lo que hemos platicado, que es un año preelectoral. Creo que muchas decisiones de repente se van a dejar ahí en el congelador. Y bueno, afortunadamente las remesas familiares sí están creciendo, eso va a la par del crecimiento de Estados Unidos. Ojalá que eso le ayude un poco a dar algo de dinamismo ahí en algunos sectores, comercio, servicios, pero yo creo que por ahí vamos a andar, cerca del 1% de crecimiento, parecido a este. Roberto. Fíjate que estaba pensando que cuando he visto muchas entrevistas, cuando se habla de economía en esta época, siempre la vemos bien serio y a veces con caras de aflicción, y esos gestos personales en las entrevistas están indicando es que realmente hay un consenso bastante grande de que la economía termina mal, ¿no? Eso creo que solo que sea algún funcionario que confunde deseos con realidades lo estará diciendo, ¿no? Y cuando se ve hacia adelante, es decir, va a ser difícil por lo tanto decir Feliz Navidad en estos días, ¿no? Y el decir próspero año nuevo, yo creo que va a ser difícil, pero hay que mantener la esperanza de que se puede. O sea, creo que no podemos nacer el año con pesimismo. Yo creo que hay que pensar que pueden venir cosas importantes. Y lo que hay que tener es claridad, no de los escenarios, porque el escenario internacional del que depende, como dice bien Rigoberto, todavía excesivamente de nuestra economía, es incierto. Es decir, yo creo que ahí va a ser un poco difícil saber qué es lo que puede pasar, ese precipicio fiscal en el que está Estados Unidos, la situación europea que no acaba de decantarse. Entonces vamos a vivir posiblemente un año de bastante incertidumbre que no sabemos si nos va a ayudar o no nos va a ayudar, o nos va a mantener así aletargados. Luego, a nivel interno, ya también se ha dicho cómo los periodos electorales no son buenos para la economía. Son años difíciles para impulsar leyes, son años difíciles para invertir, ¿no? Y el país tiene una cantidad importante de potenciales para crecer. Bueno, antes, acordémonos que tenía el país, era uno de los considerados tigres latinoamericanos incluso, y era uno de los países más pujantes de Centroamérica. O sea, el potencial ahí está. Yo creo que hay que partir de que, a pesar de todas estas adversidades y los años malos, hay que desear, pero desear, ojo, no creer, hay que desear, ¿no?, que vamos a tener un buen año. Yo coincido igual de que por todo lo que se ve, considerando la situación actual, las perspectivas, es muy difícil que lleguemos a un 2.3. Quizás es bueno, como digo, tragárselo uno y desearlo, pero ya pronosticar semejante optimismo lo veo bastante difícil. Pero sí, por lo menos creo que coincido de que no va a ser peor que este año. Bueno, tampoco es decir mucho, este año ha sido malo, y esperaría que mejore, y ojalá que todas estas variables, ¿no?, que te estoy mencionando jueguen a favor. Ahora, si sigue este clima de incertidumbre a nivel político, porque una de las trabas que tiene justamente también la economía es política, es ese juego con la institucionalidad del país, esa incertidumbre que da el que haya un partido que de repente te está diciendo que hay que estatizar nuevamente, o que hay que desdolarizar. Todo eso son ruidos que le produce a la economía que vuelve cauto al inversionista.
en síntesis, va a haber un cruce de cosas que podrían eventualmente ayudarnos a superar el 1%, sin llegar indudablemente al 2%, pero que hay que trabajar por ello y hay que contribuir en lo que se pueda, ¿no? Y hay que criticar también donde se deba, ¿no? Okay. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que ahí quedan planteadas las proyecciones para este próximo año. Yo tiendo a ser un poquito más negativo. Yo creo que podríamos andar más cerca de cero. Pero creo como ustedes, que hay que tratar de ser optimistas, hay que tratar de ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Creo que lo importante es que en nuestras manos están las posibilidades de hacer la diferencia. Y cuando me refiero a nuestras manos, somos los salvadoreños. Lo que está fuera del país, pues no lo controlamos. Pero esos acuerdos políticos que tú mencionas, esas posibilidades de hacer ya un pacto fiscal, yo creo que ya está muy trillado el término, pero al final es un acuerdo nacional en materia fiscal que se necesita, y el poder buscar que los partidos políticos sean más sensatos en sus propuestas, creo que puede ayudarle mucho a generar confianza al país, y si no es en 2013, por lo menos que 2014 sea mejor. Pero pues ojalá que se cumplan las predicciones que ustedes hacen, y ojalá que nuestros políticos pues puedan aportar más a una estabilidad que nos dé una posibilidad de mayor crecimiento. Así que gracias por habernos acompañado. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muy feliz Navidad y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.